Los poderes judiciales y civiles es un mandato que se encuentra estipulado en el artículo 1684 del Código Civil venezolano, donde establece un contrato a través del cual la persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otro. La naturaleza jurídica de los poderes judiciales y civiles se determina como mixta, a través de la cual se establece la representación de la voluntad privada, pero sus efectos se determinan, según la doctrina, como público. El objeto de los poderes judiciales y civiles se tiene que no es más que la creación de un documento por medio del cual una persona se autoriza a otra para que la represente y reemplace en diversas gestiones y trámites, en los cuales surtan efectos en el patrimonio del representado. El poder general. El poder general es un poder que se le otorga a cualquier persona para variar gestiones, incluso puede otorgarse para el representante, ya que sea privado, administrativo o judicial. Este es un poder muy amplio para el otorgante y en cual por ser un poder muy amplio y puede variarse en escritura pública. Por ejemplo, si una persona se va del país, puede dejar un poder a un representante para que lo esté representando en cualquier clase de asuntos. El poder especial es un poder muy concreto. Este puede ser específico y dirigido directamente a cualquier funcionario a quien se le ha otorgado quien el apoderado, donde hará gestiones. Ejemplo, es el que otorga el abogado para que atienda cualquier proceso específico. El poder judicial es un poder que se le otorga al representante a determinadas personas, facultando al abogado de conocer solo la causa que lleva el juzgado, frente al cual se le ha otorgado el poder, el cual debe ser registrado y notariado según el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil. El poder notarial es un documento mediante una persona natural, jurídica, individuo o empresa, delegan la responsabilidad de actuar en cualquier nombre determinado, puede ser que requieran en materia que pueden ser registradas en un documento público. Para un poder notarial pueda llevarse a cabo, debe acudir a una notaria de confianza, mostrar la cédula de identidad del apoderado y dar al notario el nombre completo de la persona que será. ¿Qué es un poder? ¿Cómo está dividido? ¿Y cuáles son sus tipos? Un poder. Un poder no es más que una facultad, una posibilidad o una capacidad que una persona da a otra para que obre en su nombre y por su cuenta. El poder en el registro público está dividido en dos grandes poderes, los cuales son ante agentes del Servicio Exterior de la República y el poder otorgado a nombre de otro. El poder ante agente del Servicio Exterior de la República es el poder otorgado en países extranjeros que hayan suscrito el protocolo sobre uniformidad del régimen legal de los poderes para ser utilizado en el extranjero. Deben cumplir con las formalidades del país de origen y legalizado ante un funcionario consular de Venezuela. El poder otorgado a nombre de otro. Este tipo de poder suele ser otorgado por las personas que representan compañías o sociedades mercantiles, o cuando se trate de representantes tales como padres tutores de menores. El poder apud acta. El poder apud acta se otorga mediante un acta, un escrito o una diligencia, haciendo constar que se autoriza a determinado abogado para representar en juicio a otra persona. El poder como instrumento de representación es la figura jurídica que permite modificar el ámbito personal y patrimonial de una persona por la actuación de otra capaz. Quien actúa en nombre de la primera, ésta se manifiesta a través del mandato o poder. En concordancia con el tema que estaban tomando mis compañeros anteriormente, yo voy a hacer referencia sobre la sustitución de poderes.
Este es un traspaso o delegación que el representante le pasa a otra persona, mediante por la cual el representante queda fuera de vínculos con el representado. Entonces el representante entraría en este caso en modo de tercero. Esto vendría siendo un derecho potestativo por el cual el mandatario tiene un contrato con el representado. En este caso, el representado está apto a realizar todo lo que el mandatario le había dejado para hacer o realizar. Esto sí, lo hace en su nombre y no en el nombre o en representación del poder dante. Esto quiere decir que lo hace con su derecho propio jurídico. En concordancia un poquito con este tema, vamos a hablar sobre el artículo 1704 de nuestro Código Civil venezolano, el cual nos hace referencia o nos establece lo que es la extinción de los poderes jurisdiccionales y civiles. Nos dice que la extinción se da por revocación, renuncia del mandatario, interdicción, quiebra, muerte, quiebra de la interdicción de ambos, del mandato como el mandatario, o la inhabilitación de ambos también, del mandato y del mandatario. El mandato solo se puede realizar si se ejecuta solamente si está el curador presente. Siguiendo un poco con lo que es la jurisprudencia, vamos a hablar sobre lo que es en este caso la Sala Político-Administrativo Cambio de Criterio en sentencia del 15 de diciembre de 1994. Esta sentencia nos estipula que no hay una ley o una norma que nos diga que para poder una persona ser un apoderado tiene que ser conjuntamente, pues en el cambio de criterio se establece que puede ser un conjunto de personas o individualmente. En forma de secuencia y siguiendo con lo que han venido hablando mis compañeros, quienes han hablado sobre el mandato y todo lo referente de ello, sus tipos, todo lo que haga referencia a los poderes y a los mandatos, entre otras cosas, yo lo voy a hacer en forma de conclusión. El tema principal era la redacción de los poderes. Cuando nosotros hablamos de la redacción de los poderes, nosotros estamos hablando de redacción jurídica, porque estamos hablando de redacción de un documento jurídico. Cuando nosotros hablamos de la redacción jurídica, es muy importante que el abogado tenga un buen léxico, que tenga un buen conocimiento general, pero sobre todo que tenga un buen conocimiento en la materia, porque cuando nosotros estamos hablando de redacción jurídica, nosotros tenemos que usar los términos jurídicos adecuados para cada acto jurídico, porque no todos los actos jurídicos llevan las mismas palabras o los mismos términos técnicos que utilizamos los abogados cuando redactamos nuestros documentos. Por ejemplo, en el tema del poder, el término jurídico adecuado para los abogados es el mandato. No es el mismo para una compraventa, ¿okay? No es el mismo para una demanda. Entonces, por eso que es importante que tengamos conocimiento cuando estemos redactando este tipo de documentos. Ahora bien, ¿cómo lo redactamos? Lo primero que nosotros tenemos que saber es cuáles son los requisitos de forma y cuáles son los requisitos de fondo, porque por una o por la otra, por los requisitos de forma, por los requisitos de fondo, se nos puede obstaculizar el documento jurídico. Cuando nosotros hablamos de los requisitos de forma, no estamos hablando más que de la redacción, la secuencia de la redacción, de los márgenes, de los párrafos, de la narración, de los números, de la cantidad de párrafos, la cantidad de letras, etcétera, entre otras formalidades que se exigen para este tipo de documento. Cuando hablamos de los requisitos de fondo, este sí es el tema medular, este es el tema principal. Y cuando hablamos de estos requisitos, bueno, nosotros estamos hablando del fundamento legal o de la pretensión en sí. Por eso es muy importante saber cuáles son los requisitos de forma y cuáles son los requisitos de fondo para poderlos cumplir a cabalidad. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que tener cuando vamos a redactar este documento? La identificación de las partes. La identificación de las partes y saberlos identificar. Se identifica una parte con sus nombres, sus apellidos, su cédula, colocándole si es venezolano o extranjero,
dónde está domiciliado y saber cuál es el poder dante y cuál es el apoderado. Quien otorga las facultades es el poder dante y quien las recibe es el apoderado. En el cuerpo del escrito nosotros tenemos que determinar cuáles son esas facultades que se otorgan, porque hay facultades, hablemos de lo más básico, que son de carácter especial y otras que son de carácter general. Cuando son de carácter especial es cuando son específicos para una determinada diligencia o un determinado negocio, y cuando son de carácter especial estamos hablando de la generalidad. Estamos hablando cuando se da un poder de carácter general que se puede utilizar tanto para un negocio, para una diligencia, o el mismo poder se puede utilizar para diferentes gestiones. Ahora bien, las firmas de las partes. Nosotros tenemos que identificar el documento y colocar en el documento las firmas de las partes. Tanto el poder dante como el apoderado tienen que firmar el documento. Ya de esto se encarga nuestro trabajo como abogados más adelante, tener un buen conocimiento para poder tener un buen estilo en la redacción jurídica. No todos los abogados, no todas las personas redactan de la misma manera ni tienen el mismo estilo. Depende de nuestro conocimiento, requiere de nuestra intelectualidad, requiere de nuestro interés en conocer la materia, poder tener un buen estilo de redacción jurídica. Por eso es importante que los abogados siempre estemos estudiando, que los abogados siempre estemos enriqueciendo nuestro conocimiento, y por eso yo quiero cerrar este video con una frase muy importante para los abogados, una frase de Thomas Jefferson que siempre la llevo en mi mente, y es una frase que pongo en práctica, que dice: un abogado sin libro es como un trabajador sin herramientas. Recuerden siempre eso. A todos los estudiantes del derecho y a todos los abogados siempre tenemos que tener un libro en nuestras manos para enriquecer nuestro conocimiento. Muchas gracias.